que mi amor sea decirte sí hasta el final. Estamos en el segundo día de la ejercitación ignaciana y Ignacio nos invita a ingresar a los ejercicios en la mirada del Señor, dejándonos mirar por el Señor. Algo que se va a repetir a lo largo de toda la ejercitación. Ignacio va a indicar por el tiempo de un Padre Nuestro, 1 minuto y medio, ingresar en la presencia del Señor y dejarnos mirar por Él. Nosotros solemos decir que la oración contemplativa consiste en justamente mirarlo al Señor. Pero nadie puede mirarlo si no es mirado. Dirá Santa Teresa de Jesús a sus discípulas, a sus monjas: mira, la gran contemplativa, mira que te está mirando, míralo que te está mirando. Es decir, la mirada que buscamos es la mirada que Él tiene para con nosotros. No es que queremos curiosear o levantar la vista y querer nosotros encontrarlo, sino en una actitud de reverencia, va a decir Ignacio, quiere decir arrodillados o postrados por el tiempo de un Padre Nuestro, o inclinándonos si no nos podemos arrodillar ni postrar, o interiormente hacerlo si es que estamos con que los huesos nos tiran por todos lados, pero esa actitud interior de reverencia que nos permite justamente entrar en la mirada del Señor y contemplar cómo Él nos mira. Contemplar es una mirada que se proyecta sobre la mirada de quien nos mira amándonos. Esto además es muy importante al comienzo de los ejercicios porque vamos a ingresar sobre un territorio donde esta mirada en reverencia es muy importante para que a la hora de considerar nuestros yerros, nuestros pecados, nuestra falta de coherencia, nuestras contradicciones, lo podamos hacer verdaderamente desde como Dios nos mira y no como nosotros nos examinamos, nos miramos, nos hurgueteamos, mal nos acusamos o permitimos que seamos acusados por el que no nos quiere bien. Siempre es muy importante este primer ejercicio, este primer movimiento del alma en la oración, buscar la presencia del Señor. La oración es para hacer, Ignacio, un diálogo o conversación con Dios y con sus santos, sobre todo con la Virgen. Y esto es así ya desde los primeros pasos. Aquí ocupa un lugar muy importante la consideración de su mirada, tal cual ella se expresa así en la tercera adición, que dice así: un paso o dos antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, me pondré de pie o de rodillas por el espacio de un Padre Nuestro, o sea, más o menos 1 minuto. Alzo el entendimiento hacia arriba, considerando cómo Dios, nuestro Señor, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado, me mira, etcétera, dice Ignacio. Y hago una reverencia, algo que va a aparecer en el día de mañana cuando ya en los prolegómenos del ingreso a la primera semana, en principio y fundamento, descubramos la razón por la cual fuimos creados. Va a decir Ignacio: para alabar, hacer reverencia y glorificar a Dios nuestro Señor en todo, en todo. Sí, es verdad, Él te mira, Él te está contemplando. La consideración de la mirada del Señor es más que un acto de presencia de Dios. Cuando estamos, va a decir Fiorito, en un cuarto a oscuras, aun cuando una persona que está con nosotros no sabemos cómo es que está delante de nosotros, al costado está, sabemos que está. Así también, cuando nosotros nos ponemos bajo la mirada del Señor, sabemos que Él está. Ese acto de conciencia y de confianza en su presencia. Ignacio recomienda pensar en que Dios me mira durante un Padre Nuestro, o sea, aproximadamente 1 minuto, 1 minuto y medio. Sin embargo,
va a decir etcétera a él, porque puede convertirse en más tiempo. Y si uno encuentra allí gusto en estar en la presencia de Dios que mira, ahí se queda, ahí se queda. Vamos a ver cómo es que Dios aparece en Cristo mirando, cómo es que Él aparece contemplando, cómo nos regala la Sagrada Escritura un montón de circunstancias en las que Jesús se detiene y mira, contempla, con la mirada propia que Dios tiene. ¿Cuáles son las imágenes, cuáles son los textos bíblicos, cuáles son los episodios de tu vida donde te has sabido mirado, abrazada por el amor de Dios, contenida por su presencia amorosa? Puede ayudarnos para esta ejercitación de ponernos bajo la mirada del Señor el texto de Apocalipsis 1, 12, 20, donde el que contempla el misterio de Dios al final de la revelación dice: al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro, vestidura sacerdotal, según un uso antiguo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, color que simboliza la divinidad, como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como la llama de fuego. Ojos de juez, quiere decir, como quien mira y al mirar quema y al quemar purifica, no condena, purifica. La mirada de juicio del Señor no es acusatoria, es purificadora, ¿no? Es una mirada de mezcla de ternura con firmeza. Es una mirada que nos ubica, cuando estamos desubicados. Sus pies, es decir, nos vuelven a nuestro estado de origen, nos hacen humildes. Sus pies parecían de metal precioso, acrisolado en el horno. Esto simboliza la fuerza irresistible de ese juicio. Su voz como voz de grandes aguas. Nuevamente aparece ahí la divinidad que se manifiesta como en Ezequiel 43:2, como el ruido de mucha agua, ¿no? Como símbolo de vida también. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, que significan la iglesia en su totalidad. Y ahí nos viene bien para este tiempo, al hacer esta contemplación, siguiendo estas sencillas explicaciones de lo que simbólicamente allí está representando, orar por la Iglesia Universal guiada por su pastor en Cuaresma, el Papa Francisco. La Iglesia de todos los tiempos y de cualquiera de ellos, y al decir estrellas significa la Iglesia en su dimensión trascendente, en su dimensión sobrenatural. Otras visiones, también como la de Apocalipsis 4:1 al 5:14, de pie, en medio, y el que lo monta, dice allí. En cualquiera de estos textos puede convenir escoger una frase más interesante y detenernos en ella y gustar. Y ahí es donde encuentro gusto, allí me quedo. Esta es la actitud. Es la actitud frente a las miradas que se cruzan en la contemplación. Decíamos, con actitud de reverencia, sin duda la majestuosidad, la grandeza, la belleza, la firmeza, el fuego que brota de esta experiencia nos pone en condición de quienes humildemente caemos rostro en tierra, como la experiencia de Moisés ahí en el Éxodo 3, ante la mirada del Señor, ¿no? Que le dice: Moisés, descálzate, ¿sí? Despójate. Ingresamos a los ejercicios bajo la mirada del Señor en el comienzo, despojándonos de nuestras propias miradas, de nuestros juicios. Hay una canción muy bonita, Surge Valentía, que dice: abandono mis verdades y me lanzo hacia adelante, ¿no? Y dejo mis certezas, es decir,
En un momento determinado de la vida hay verdades y certezas que nos han acompañado hasta aquí. Cuando ingresamos en una etapa de conversión, como es el tiempo de la ejercitación ignaciana en Cuaresma, es necesario poner bajo la mirada del Señor nuestras verdades y certezas. Abandonarlas no quiere decir dejarlas, ya no considerarlas, sino ponerlas bajo la mirada del Señor, para ser purificadas, para ser fortalecidas, para ser revistas, para ser orientadas o rectificadas, como dice Ignacio, ¿no? Ignacio sostiene que en el camino es muy importante en los procesos de conversión la rectificación, ¿no? Sabemos muy bien lo que pasó en su historia personal cuando se encontró con aquel moro que había hablado muy mal de la Virgen y él tenía deseos de matarlo por el fuego, ese fuego apasionado de ese Ignacio, loco realmente por Jesús y por María, que se había convertido. Y dice, yo solté el burro en el que me guiaba, porque el moro se fue por un camino y había otro camino por donde ir. Y por donde iba a hacer lo que me indicara el burro, dice Ignacio, en un discernimiento un tanto osado, digamos, ¿no? Menos mal que el burro agarró para otro lado, pues si no estaríamos contando la historia. Ignacio en su primera conversión hubiera matado a un moro, digamos, ¿no? Entonces dice él, es muy importante en el camino, al primer movimiento interior de seguimiento, saber rectificarlo, es decir, saber orientar el camino por donde hay que ir para no errar. Eso lo da la gracia del discernimiento. Nosotros abandonamos en la mirada del Señor nuestras certezas, nuestras verdades, y le pedimos a Él que las confirme, o que las rectifique, o que las purifique, o que las ilumine aún más, que le dé aún más brillo. Lo ponemos en la presencia del Señor. Bueno, es la mirada que buscamos, ¿no? Es la mirada que tuvo con Zaqueo, cuando le dijo, Zaqueo, baja pronto, hoy tengo que sentarme en tu mesa. O la mirada sobre Pedro, después que él había negado 3 veces a Jesús, cuando lo identificaban como un discípulo del Nazareno. Y dice el texto que sencillamente Jesús, a la tercera negación, cuando cantó el gallo, se dio vuelta y lo miró. Y Pedro rompió en llanto. La mirada de Jesús para con la mujer pecadora, que se pone delante de ella, después que todos los que estaban alrededor de ella querían apedrearla por ser pecadora pública. El texto nos muestra la mirada de Jesús, a ella humillada, tirada en el piso, el Señor escribiendo con el dedo, diciendo a alguien, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Después la mira, uno se imagina, la toma de la mano y le dice, mujer, ¿quién te condena? Nadie. Yo tampoco te condeno. Vete y no pecas más. Es la mirada de Jesús cuando llama a los discípulos. Uno se imagina allí dándose vuelta Jesús ante el seguimiento de Juan, el discípulo amado, y Andrés, el hermano de Simón, que han sido discípulos de Juan el Bautista. Lo empiezan a seguir por el camino cuando Juan le dice, ahí está el Cordero de Dios, lo ven. Y Jesús, que se da vuelta, los mira y les dice, ¿qué buscan? Señor, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, ¿no? Así como que invita a entrar dentro de su corazón, la mirada del Señor. Un ejemplo maravilloso de esta experiencia interior nos la regala Teresa de Jesús. Dice el padre Fiorito, para ayudarnos en la consideración de la mirada del Señor, hay que tener en cuenta la enseñanza de Teresa, doctora de la Iglesia, como la declaró Pablo VI, cuyo magisterio específico es el de la oración. Para Teresa no es otra cosa la oración, sino el trato de amistad con quien sabemos nos ama. Pero ¿cómo comenzar a tratar de amistad con quien sabemos nos ama? Teresa tiene una manera o estilo propio de establecer esta comunicación de amistad muy parecida a la de San Ignacio. Procuren, dice Teresa,
estar a solas y tener esta compañía, que mejor que la del mismo Maestro. Represéntenlo al Señor junto a ustedes, junto a vos. Y créanme, mientras puedan, no estén solos, sino en presencia de tan buen amigo. Lo dice en el Camino de Perfección, en el capítulo 20, en el primer párrafo. Estamos ante una enseñanza, dice Fiorito, de Teresa, que por su importancia de figurar entre las notas más típicas de la espiritualidad. Veámoslo a vuelo de pájaro en sus principales obras. Créanme, mientras puedan, no estén sin tan buen amigo. Si se acostumbran a traerlo a ustedes, a su corazón, y él ve que lo hacen con mayor amor y que andan procurando contentarle, no podrán, como dice, echar de ustedes, no le faltará para siempre. Para tenerlo de compañero no hay necesidad de grandes pensamientos, sino de un golpe de mirada, diría Teresita. Si están alegres, mírenlo resucitado. Si están con trabajos o tristes, mírenlo cargando la cruz. Y olvidar sus dolores, consolar los de ustedes, solo se va con él y se vuelve la cabeza al mirarle. Oh Señor del mundo, le puedes decir, si no solo quieres mirarle, sino que quieres hablarle, no con oraciones compuestas, sino de la pena de tu corazón, hazlo. Esto me parece maravilloso para ingresar por este camino. Claro, algunos se preguntan, Adri, ¿cómo hacemos con la ejercitación que tenemos que hacer ahora? Muy sencillamente tomar un texto, por ejemplo, el texto de Zaqueo, o el texto de Jesús mirándolo a Simón Pedro, o Jesús mirándolo a los discípulos que van de camino detrás de él y él se da vuelta, o cualquiera de esos textos donde Jesús aparece con la multitud, por ejemplo, los miró y tuvo compasión de ellos, y adentrarnos en ese texto. Y quedarnos allí imaginando cómo mira el Señor, cómo es que Él hace, ¿no? Y mirar cómo Él está mirando, ¿eh? Dejarnos prender por la mirada de Jesús, cómo lo mira Zaqueo, cómo lo mira Simón, cómo lo mira los discípulos, cómo mira la mujer pecadora o cómo mira la multitud, por tomar algún texto, y ahí quedarnos, ¿no? Y dejar que ese texto vaya como invitándonos a entrar en reverencia en la presencia del Señor, para que sea en humildad y en sencillez mirado y contemplando, como Dios contempla y mira, cómo vamos pudiendo ingresar en la ejercitación. Es muy importante esto de la mirada, pues nos va a acompañar todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como un ejercicio fundante. No se puede ingresar a la oración sin ingresar desde este lugar de la mirada. Nosotros, el primer movimiento del alma es por el tiempo de un Padre Nuestro, un minuto y medio, dejarnos mirar por el Señor. Y etcétera, va a decir Ignacio, y estarse allí, y gustar de esa mirada. Es distinto como nosotros nos vemos a como Dios nos ve. Y Dios quiere que aprendamos a vernos como Él nos mira. No quiere otra cosa. Y eso es lo que nos convierte, lo que nos convierte. Si uno le dice a un chico, eso está mal, y aquello también, y esto otro está mal, y aquello, es decir, si uno está todo el tiempo marcando lo malo que está, lo que no está bien, lo más fácil que la criatura crezca bajo el juicio de el vaso medio lleno, o medio vacío, no sé cómo se dice, pero como que las cosas no son lo suficiente para vivir y ser feliz. En cambio, aun cuando haya cosas por mejorar, si tiene una mirada de aliento, de corrección y al mismo tiempo de motivación, seguramente esa persona crece. Así nos pasa a nosotros. Y posiblemente muchos de nosotros tengamos proyecciones de vistas sobre nosotros mismos, nos han mirado o nos invitan a mirar la realidad de lugares que no son sanos. Yo siempre digo, ¿no? Si uno se levanta a la mañana con ciertos noticiosos,
de donde aparece la muerte en los juicios, los accidentes. Y yo digo, uno se desayuna con vinagre, digamos. Es muy difícil empezar bien el día con semejante cúmulo de miradas proyectadas sobre lo trágico, lo amarillento, como si esa fuera la verdad de lo que ocurre. Y no es así. No es que no ocurra, sí ocurre, pero no es toda la verdad de lo que ocurre. No es toda la verdad de lo que ocurre. Por ahí hay una canción que dice, en el diario no hablan ni de ti ni de mí. Y hay historias en vos y en nosotros y en cada uno de nosotros que son historias maravillosas para contar. No están en los diarios. No forman parte de las proyecciones que el sistema de comunicación global genera en la perspectiva de la construcción de lo humano. Por eso es tan importante iniciar el día con otra mirada. No es que no haya que tener vínculo con la noticia, pero también hay que tomarla con pinza, hay que tomarla y con gracia de discernimiento. Pero sobre todas las cosas, que vos puedas tener una mirada distinta sobre vos es muy importante. Eso es la realidad también, mirar como Dios la mira. De mis miedos más allá, de mi inseguridad.